Estamos celebrando, queridos fieles, el domingo 17 después de Pentecostés. La epístola de esta misa está tomada de San Pablo apóstol a los Efesios y nos dice: hermanos, les ruego yo encadenado en el Señor, que vivan cual conviene a la vocación a que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense los unos a los otros en caridad y amor. Esfuércense en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Solo hay un cuerpo y un espíritu, porque también fueron llamados por su vocación a una sola esperanza. Uno solo es el Señor, una la fe, uno el bautismo, uno el Dios y Padre de todos, que está sobre todos, obra en todo y está en todos. Sea Él bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí la epístola. El Evangelio está tomado de San Mateo y nos dice: en aquel tiempo se llegaron a Jesús los fariseos y le preguntó uno de ellos, que era doctor de la ley, para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Este es el primero y el mayor de todos los mandamientos. Pero el segundo es igual a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre estos dos mandamientos descansa toda la ley y los profetas. Y como se hallaran reunidos los fariseos, les preguntó Jesús: ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron ellos: de David, rey. Le replicó: pues ¿cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que puede ser hijo suyo? A lo que ninguno le pudo responder palabra, ni nadie desde aquel día se atrevió a hacerles más preguntas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Se le acercaron, como lo seguimos viendo domingo tras domingo, a nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, no para aprender de Él, sino para tentarle y hacerle caer en algún error. Pobres fariseos, a final de cuentas nos dan compasión. Nosotros que amamos a Jesucristo, que venimos a la plenitud de los tiempos, que conocemos hasta qué punto Dios es capaz en su amor por cada uno de nosotros. Nos hubiera encantado, díganme si no, vivir en los tiempos de Jesucristo, mirar sus hermosos ojos, su dulce mirada, escuchar el tono de su voz, como la mujer pecadora que recibió de Él el perdón y le dijo: mujer, nadie te ha condenado, yo tampoco, vete y no peques más. Tus pecados te son perdonados. Qué dulce es escuchar esa palabra del mismo Dios y sentir en ese momento el amor del cual Dios reviste al alma con su omnipotencia y con su bondad. Ese privilegio lo tuvieron los fariseos, pero no lo aprovecharon. Por eso les digo que me dan compasión. Una persona que ame a Dios en la actualidad y dirigiéndose por ese mismo amor, lo transpire en obras, en palabras, en sentimientos, en acciones, va a ganarse el cielo. Qué fuerte es el amor cuando verdaderamente se apodera de una persona, sobre todo el amor verdadero, el amor de Dios. Pero ¿cómo van a amar a Dios si no lo conocen? ¿Y cómo van a conocer a Dios si nadie se los predica? ¿Y cómo van a predicar las personas si no son enviadas?
Los fariseos tuvieron la dicha de ser predicados por el mismo Dios, con su misma mirada, con su misma sonrisa, con su misma presencia, y no lo aprovecharon. ¿Cuántos de ellos están en el infierno ahora quemándose? Porque tuvieron más oportunidad inclusive que nosotros mismos. Vieron los milagros directamente en el momento en que Dios los obraba. Escucharon sus palabras, salidas directamente de la fuente de toda gracia que es Dios nuestro Señor, y sin embargo dice el Evangelio de este domingo que se acercaron para tentarle. Maestro, ¿cuál es el primero y más grande de todos los mandamientos? No crean que era una simple pregunta. No era una simple pregunta para tentarle. Entre todas las sinagogas discutían los doctores de la ley, diciendo cuál sería más grande de todos los mandamientos. Unos decían que pagar el diezmo, otros decían que guardar el sábado. No se ponían de acuerdo de los 10 mandamientos que Dios había escrito en la ley de Moisés. Y entre todos los demás preceptos que se derivan de estos, no sabían cuál era el principal, cuál era el mayor. No se ponían de acuerdo. Al haber tan divergentes opiniones, se acercan con Jesucristo para ver qué es el hijo del carpintero, qué es lo que les podía decir a los doctores de la ley, a los magnánimos doctores de la ley, de una situación, de una doctrina tan intrincada para ellos, tan difícil para ellos, tan insoluble para ellos. ¿Cómo podía este hijo del carpintero solucionar un problema que para ellos era una madeja desenmarañable? ¿Cuál sería el mandamiento principal? Y yo les pregunto, queridos fieles, el primer mandamiento, el segundo: amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a tu padre y madre, no matarás, no fornicarás, no robarás, no mentirás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no codiciar las cosas ajenas. ¿Cuál es el mayor y principal mandamiento con el cual se le ha de adorar a Dios? Ellos no sabían. Jesucristo no titubeó, inmediatamente les dijo: amarás al Señor tu Dios, pero no con un simple amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Ese es el principal de todos los mandamientos. Porque no viniste a este mundo a otra cosa más que amar a Dios, a tu Creador. Así como el sol sale todas las mañanas cantándole al Señor, así el ser humano, hijo predilecto de Dios, tiene que amanecer su mañana cantándole y alabándole al Señor por su existencia. Así como los astros de la noche iluminan y le dan gloria a Dios, así también el ser humano. En la noche, en la oscuridad de sus dolores, de sus tristezas, de sus enfermedades, tiene que agradarle a Dios, tiene que alabar a Dios. Con sus gemidos, con sus lágrimas, con sus dolores, con sus oraciones, con su paciencia, con su abnegación, tiene que alabar a Dios. En tus tristezas y en tus alegrías, en tus enfermedades y en tu salud, en todo tienes que alabar a Dios, porque Él merece ser amado. Y entonces, fue rápida la respuesta, pero les dijo: este mandamiento tiene otro que es semejante, igualito a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. No como un simple amor. Porque entonces preguntarán: ¿y cómo debo de amar a mi prójimo? ¿Mientras sea bueno conmigo lo voy a amar? No. ¿Y si es malo conmigo ya no lo debo de amar? No. Porque en el Antiguo Testamento se les dijo: ojo por ojo y diente por diente. Como te portes conmigo, así me portaré contigo. Inclusive, desgraciadamente, he escuchado en la actualidad esa frase, ¿sí o no? Como me traten, trato. ¿Han escuchado esto? Como se porten conmigo, me porto con ellos. ¿Qué tipo de cristianismo es eso?
¿Qué tipo de catolicismo es eso? ¿De qué le sirve entonces su postiza religión a esos que hablan de esa manera? Si el mismo Dios nos está mandando, no nos está opinando o diciendo o oponiendo a nuestra predisposición o a nuestra voluntad o a nuestro libre albedrío, el que nosotros amemos a nuestro prójimo solamente cuando Él sea digno de ser amado, o solo cuando Él sea bueno conmigo, o solo cuando Él tenga algo que me convenga para amarlo. No, señores. Ustedes se aman y a veces son malos. Y cuando el malo es malo, ¿desea ser perdonado? Sí. Y cuando el que está en algún aprieto desea ser ayudado, sí. Y cuando tiene hambre desea ser saciado, sí. Y cuando está cansado desea descansar, sí. Pues lo mismo tu prójimo. ¿De qué manera debes de amar a tu prójimo? De la misma manera como te amas a ti. ¿Tienes hambre? Te das de comer. ¿Tienes sed? Te das de beber. ¿Estás cansado? Te pones a descansar. ¿Estás desnudo? Te cubres. ¿Estás triste? Deseas que alguien te abrace. ¿Estás enfermo? Deseas que alguien te visite o que te cuide. ¿No? Amarás a tu prójimo, pero con un amor no cualquiera, sino con amándote a ti mismo, amas a tu prójimo, o amando a tu prójimo te amas a ti mismo. Caramba, qué perfecta es la ley de Dios, qué hermosa es la ley de Dios. Y los fariseos se quedaron tan azorados de que de una manera tan sencilla el hijo del carpintero, que ellos no lo creían, o no lo sabían, o no lo querían aceptar como a su Dios, porque no era el hijo del carpintero, por medio de la sangre. Era el hijo adoptivo del carpintero, pero venía de la sangre real del rey David, porque María Santísima, de la cual sí tomó carne y sangre, venía de una larga estirpe hasta que llegara a la realeza del rey David, al cual Dios le prometió que de su descendencia nacería el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué le dice Señor a su Hijo? Porque en cuanto a hombre, Jesucristo en cuanto a hombre, era hijo del rey David, descendiente del rey David. Pero en cuanto a Dios, existe desde toda la eternidad. Por lo tanto, no solamente es su Hijo conforme a la carne y sangre, sino que también es su Señor conforme a que es su Creador, es su Dios, que existe desde toda la eternidad. Esto no ahora nosotros lo sabemos, Jesucristo es Dios y hombre verdadero. En cuanto a hombre de la real casa de David, y en cuanto a Dios existiendo desde toda la eternidad, los judíos no lo querían aceptar y los dejó callados. Entonces, queridos fieles, ¿qué es el amor con el cual Dios dice que si nosotros cumplimos con este mandamiento binario, este mandamiento que consta de dos partes, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todo el entendimiento, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en este mandamiento depende de toda la ley y los profetas? ¿Quieren saber teología? Aquí está. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieren saber filosofía? Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieren saber toda la Biblia? ¿Y quieren resumir toda la Biblia en una sola frase? Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué es el amor? Porque Dios no nos pidió, así como les acabo de hablar, que el amor del prójimo no es cualquier amor, sino que lo debemos de amar como a nosotros mismos y de la misma manera que a nosotros mismos. Ahora mi pregunta es, ¿y cómo debemos amar a Dios? Amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Pero es con todo tu corazón, todo, que no quede una fibra que no sea de Dios, con toda tu alma, es decir, con todo lo que tú eres, con todo lo que tú eres y tienes, y con todo tu entendimiento, es decir, todo lo que exceda también a ti. Dios no acepta mediocridades, Dios no acepta amores a medias. Dios es un Dios celoso. Y tenemos nosotros que amar a nuestro prójimo en Dios, y por Dios y para Dios. Por lo tanto, mi pregunta es entonces, ¿qué es el amor?
El amor sobrenatural se le llama caridad. Y la caridad es una virtud sobrenatural, venida del cielo, infusa en nuestros corazones, por medio del cual nosotros amamos a Dios como el bien supremo, como nuestro bien último, como el non plus ultra, como el no hay más allá de, como lo más grande que debe de ser amado, como lo más grande que debe de ser estimado, como lo más grande hacia donde todos nuestros sentimientos tengan que ser dirigidos. Y a nuestro prójimo y a nosotros mismos en ese mismo amor. Esa es la caridad, queridos fieles, con la cual Dios quiere que se le ame. Por lo tanto, el amor, la caridad tiene dos objetos. El objeto material, que es a quién debemos amar, es a Dios. No hay otro ser al que debemos de amar a Dios. Y si yo amo a mi madre, tiene que ser, porque es la criatura que Dios puso para darme junto con Él la vida. ¿Entendimos eso? Mamás, papás, si ustedes aman a sus hijos, tiene que ser como aquellas criaturitas que Dios les dio, para que las cuiden en su nombre. Son hijos de Dios. ¿No me he salido de Dios o sí? Si aman a su prójimo, es porque en este camino, en este valle de lágrimas, tienen que tener ayuda, compañía, en Dios y para Dios. Son aquellas criaturas que nos ayudan para alcanzar el cielo y para ayudarles a alcanzar el cielo. Es decir, todo lo que acontezca en esta vida, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, ya sea que nos acontezca algo bueno, algo malo, todo sirve para los que aman a Dios. Todo sirve para amar a Dios. Y todo sirve como instrumento para demostrarle a Dios nuestro amor. La riqueza puede servir como instrumento para amar a Dios, por supuesto. Y la pobreza también. La salud puede servir para amar a Dios, claro, por supuesto, porque me da la oportunidad de salir de casa, de venir a alabarle, de cantarle en su santa casa. Pero la enfermedad me puede ayudar como instrumento para amar a Dios, por supuesto. Y muchas veces un enfermo es más sincero en su oración que aquel que tiene salud, ¿o no? A veces se escuchan más oraciones sinceras en un hospital que dentro de una iglesia, ¿o no? La pobreza y la riqueza, la salud y la enfermedad, la tristeza y la alegría, todo sirve para amar a Dios. Si estoy sentado, puedo amar a Dios. Si voy caminando, puedo ir rezándole a Dios. Si voy yo en el camión, puedo ir alabando y cantándole en mi alma al Señor. Si amanezco y se anochezco, si atardece y se amanece, yo puedo amar a Dios. Eso es lo que Dios me está pidiendo. Entonces es exclusivo el amor de Dios. No puedo amar a nadie más que a Dios. No puedo amar a nadie más que a Dios. Pero si amo a los demás, tiene que ser en orden y con el mismo amor con el que yo amo a Dios. El objeto formal del amor de Dios es el motivo por el cual yo debo de amar a Dios. El motivo es porque Dios es absolutamente bueno, absolutamente perfecto. Y tan bueno y tan perfecto que me hizo, a pesar de mis errores y de mis pecados y de las cosas malas que yo he hecho. Dios me hizo, Dios me creó. Y por ser ese objeto, esa persona, ese ser tan bueno, no tan bueno, el que es verdaderamente bueno, porque bueno solo es Dios. Y porque Dios es la bondad misma, merece ser amado. Ese es el motivo de mi amor por Dios, por las infinitas perfecciones de todo su ser. Por eso el motivo o el objeto material primario de mi amor es Dios mismo. Y el objeto secundario, que no se sale del primario, es amar a mi prójimo como criaturas que también tienden hacia Dios. Es decir, todo me habla de Dios. Pues bien, queridos fieles, los teólogos hablan de 3 tipos de amores. Cuidado. Miren, me voy a salir un poquito de mis normales sermones y me van a disculpar que me eleve un poquito más. Quiero que con la gracia de Dios y con su intelecto me ayuden un poquito a entender lo que voy a decir. Hay grados para amar a Dios. Por supuesto que hay grados para amar a Dios.
Y los teólogos mencionan 3 tipos de grados. El primer grado en el cual una persona empieza a amar a Dios es aquel que es un tipo de amor mercenario, un amor concupiscible, un amor imperfecto, que realmente no amo a Dios, que realmente me amo a mí mismo. Es decir, me amo a mí mismo y quiero mi propio bien. Y al momento en que descubro que existe un Dios, lo amo porque sé que me va a dar el cielo, porque algún día voy a estar ya no en este mundo imperfecto, sino en el cielo que Él me va a dar por amarlo. Es como una especie de amor mercenario, un amor de un trabajador con su amo por el salario. ¿Entendemos eso? Amo a Dios porque no me quiero ir al infierno. Amo a Dios porque me quiero ir al cielo. Amo a Dios porque si no lo amo a Dios, lo voy a perder para siempre. Amo a Dios cuando me conviene. Amo a Dios porque necesito de Dios para vivir. Amo a Dios porque necesito a Dios para salir de tal o cual problema. Vamos a poner un ejemplo. Este tipo de amor es tan mercenario, tan imperfecto, que a las personas no les importa mucho amar a Dios y solamente se acercan a Él cuando necesitan algo. ¿Conocen a alguien así? Nunca van a misa, nunca rezan sus oraciones, pero en el momento en que les pega un virus, pero en el momento en que un pariente tiene algún problema, pero en el momento en que se enferman, pero en el momento en que tienen algún peligro, ahí sí están hincándose, rezándole a Dios, implorando a Dios y exigiéndole a Dios, porque Él es Dios, porque Él todo lo puede y porque Él se dice que es todo misericordia, me tiene que ayudar. ¿Y por qué te tiene que ayudar? Porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque Él se dice bueno. Oye, pero nunca acudes a Dios. Sí, pero ahora necesito de Dios. Y entonces va y hace una novena. Y después de no haberse acercado todo el año a la iglesia, con una novena quiere que Dios le haga caso en el último día de la novena. Como Él quiere y en el momento en que Él lo quiera. ¿Cómo se llama este amor? ¿Cree en Dios? ¿Tiene fe? ¿Cree que Dios lo puede todo? Hasta ahí vamos bien. El problema es de que ese amor no es tanto por Dios, es más bien por lo que puedo sacarle a Dios. Es un amor imperfecto, es un amor mercenario, es un amor que realmente no se refiere a Dios, se refiere a mí mismo por lo que Dios me pueda dar. Con ese amor, queridos fieles, no podemos cumplir el precepto del Señor. Ese amor mercenario, ese amor asalariado, ese amor de conveniencia no cumple el precepto del Señor. Si tenemos nosotros ese amor, caramba, no estamos cumpliendo con la ley de Dios. El segundo grado de amor es el amor que se llama de benevolencia. Benevolencia viene de 2 palabras, benevolere, que significa bien querer. Ya no me amo a mí mismo, ya amo a Dios porque aprendí a conocerlo. Lo amo con todo mi corazón porque Él merece ser amado, no por lo que me da. Estoy fuera de castigos y premios, si pierdo el cielo, si gano el infierno, eso no me importa. Yo amo a Dios porque Dios es bueno, porque Dios merece ser amado, porque después de haberlo estudiado en mi catecismo, después de haber visto lo que Dios es y hasta dónde puede llegar el amor, lo empiezo a amar. Ustedes ven a una criatura y entre más perfecta sea, se les mueve a amar porque ya traemos esa inclinación a amar al amor. Y les voy a poner un ejemplo. Si ustedes ven unos rayones en un papel y les dicen esto es una pintura, si su sentido de la estética está correcto, van a decir, bueno. Pero si ustedes de repente, un jovencito de secundaria, les hace alguna pintura un poquito más estilizada, van a decir, caray, está mejor que la anterior. Vean cómo se va inclinando mi sentido del gusto y de la estética por eso.
De repente ustedes ven una pintura de un principiante, de pintor, y que dicen, caray, es bueno. Les empieza a mover sentimientos agradables en el corazón. ¿Y qué tal si ustedes ven la pintura más hermosa, hecha por un gran pintor? Si tienen un correcto sentido de la estética, ¿qué pasa en su alma? No los embeleza, no se le quedan viendo. Hagamos lo mismo con una melodía. Pónganme un principiante y van a decir, ok, está tocando, dice él que está tocando. Pero ustedes escuchen una melodía hermosa. ¿No han llorado alguna vez por escuchar una hermosa melodía? ¿No les mueve el corazón a amar esa melodía, a seguirla escuchando y a seguirla escuchando? Porque así es el corazón. El corazón fue hecho para amar. El hombre fue hecho para amar. Desgraciadamente nada de este mundo lo va a llenar. Nuestro corazón está hecho para amar a un solo ser, a Dios. Nada lo va a llenar más que Dios. Y el día en que la persona, estudiando a Dios y asimilando a Dios, no solamente instruyéndose, sino asimilando esa instrucción a una perfecta caridad, la persona se enamora de Dios. Se enamora de Dios. Ya no puede dejar de rezarle a Dios. Ya no dice, tengo que rezar a Dios, tengo que ir a misa. No, le brota ir a misa, quiere ir a misa. Quiere hablarles a todos de Dios, quiere decirles quién es Dios. Se siente feliz, se siente pleno, se siente completo, se siente en paz, se siente en armonía, porque su corazón por fin encontró el objeto de sus amores, el que ensambla perfectamente, el que lo llena perfectamente. Ese es el amor de benevolencia. Y entonces produce un tercer amor, el amor de benevolencia, que es el amor de amistad. Es decir, sabernos que somos, además de amar a ese Dios, a ese ser tan perfecto, nos sentimos nosotros perfectos inmediatamente al momento de sentirnos también amados por Dios. Ese se le llama amor de amistad. No es una condición para amar a Dios. Yo no necesito que Dios me ame para amarlo porque ya descubrí que es perfecto, sino que al saberme que también Dios me ama, así con todos mis defectos, así con todos mis errores, así con toda mi pequeñez y con toda mi bajeza, Dios me ama. Caramba, se siente en mi espalda y empieza desde mi espalda y se viene una emoción al corazón y traspasa hacia arriba y me siento feliz. Porque no solamente yo amo a Dios, sino que me siento correspondido por Dios. Oye, pero eres un pecador, alguien me puede decir, sí lo soy. Oye, pero eres un imperfecto, también lo soy. Oye, pero has cometido muchos errores, claro. Pero Dios vino a morir por mí. Pero Dios vino a rescatarme. Pero aún la misma teología me dice que si ustedes no existieran y nada más yo existiera y yo hubiera cometido un pecado y yo hubiera cometido un error, Dios hubiera bajado del cielo por amor mío a mí. Fíjense la frase de este gran santo. Le decía, Dios mío, te amo tanto, decía San Agustín, Dios mío, te amo tanto, que si yo fuera Dios y tú Dios fueras Agustín, yo desearía que tú fueras Dios y yo fuera Agustín. ¿Entienden esa palabra? Te amo tanto que si yo fuera Dios y tú fueras el imperfecto Agustín, yo desearía que tú fueras Dios y yo el imperfecto Agustín. Pues así lo hizo Dios. Te amo tanto, pobre criaturilla, ser humano, que voy a bajar por ti y te voy a endiosar y yo me voy a rebajar a hacerme como tú para que tú te eleves para hacerte como yo. Y luego decía San Francisco de Sales en una ocasión en que el demonio lo tentó y le dijo que era tan horrible su vida. El demonio le hizo creer a San Francisco cuando era jovencito que era tan pecador, que era tan horrible su vida, que él ya estaba destinado para irse al infierno. A veces hemos sentido eso por nuestros pecados. Oye, si no cambias te vas a ir al infierno. Pero San Francisco de Sales ya creía, el demonio le había metido la tentación de que él no se merecía el cielo, de que él no iba a llegar nunca al cielo.
de que él se iba a ir al infierno. Pero estaba tan enamorado de Dios San Francisco de Sales, que le dijo, Señor, le dijo llorando en el altar de la Virgen, Señor, si algún día me voy al infierno, por lo menos haz que en el infierno yo no blasfeme de ti. Ustedes saben que todos los condenados blasfeman de Dios en el infierno. Y decía, Señor, si me tengo que ir al infierno, por lo menos que en el infierno no te vaya yo a insultar, que esta boca no te vaya a insultar. Así de esa suerte estaba tan enamorado San Francisco de Sales de Dios, que no le importaba si él se iba al infierno, él ya creía. El demonio le había metido esa idea de que él ya se iba a ir al infierno, pero le horrorizaba irse al infierno, no por lo que él sintiera, por el fuego que él sintiera, por los dolores que él sintiera, sino porque en el infierno no quería insultar a Dios como lo hacen los condenados en el infierno. Caramba, y me quedo yo azorado y digo, San Francisco de Sales, ¿cuánto amabas a Dios? No te importaba quemarte en el infierno, lo que te importaba es de que en el infierno siguieras amando a Dios, pero en el infierno no se puede amar a Dios. ¿Han llegado a este tipo de amor? Ese es el amor que sí produce la caridad en nuestros corazones. Con este amor de amar a Dios por ser Él quien es, no por lo que me da, sino por ser Él quien es, eso es lo que produce la caridad y con eso cumplo con toda la iglesia. No necesito cumplir más. Con eso es como si supiera toda la teología, toda la filosofía, todas las sagradas escrituras. Si yo practico el amor de Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo, ya cumplí con toda la iglesia, ya cumplí con todo. Hay 3 grados de amor, de este verdadero amor, de este amor perfecto, queridos, y les dirán, Padre, todavía más 3 grados. Por eso les dije que me tuvieran paciencia y que me utilizaran un poquito el intelecto. Todavía de este verdadero amor, ya no hablo del imperfecto, ¿está bien? Ya me quité de aquel. Voy a hablar del amor perfecto, del que ama a Dios por ser Dios quien es, porque merece ser amado, no por lo que me da. Hay 3 grados de amor. El primer grado de amor, queridos fieles, se llama, o es aquel en el que yo por ningún motivo, por ninguna criatura, estoy dispuesto a cometer un pecado mortal, ni aun con que me quiten la vida. Es decir, el pecado mortal me aleja para siempre de Dios, ¿sí o no? Yo no quiero alejarme de Dios, yo no quiero perder a Dios. El primer grado del verdadero amor a Dios es aquel ser humano que dice, yo por nada del mundo cometería pecado mortal. Ese es el primer grado de amor. Y los que están en este primer grado de amor, se les llama incipientes, porque apenas empiezan en el camino del amor de Dios. Están dispuestos y están en lo que se le llama de la vida espiritual, en el primer paso que se llama la vía purgativa. Porque tratan de quitarse los pecados principales, los pecados mortales. Perdón. ¿Alguno de ustedes puede hacer memoria ahorita cuál es el pecado que más cae? ¿Con el que más ofende a Dios? No lo digan, me lo dicen en la confesión. ¿Está bien? Puede ser la sensualidad, puede ser la ira, puede ser la envidia, puede ser la pereza, puede ser un pecado cualquiera. Los que empiezan en el camino del amor de Dios se les llama incipientes y están en la primera parte que se llama la vía purgativa. Ellos luchan por no caer en pecado mortal. Caen y van y se confiesan. Duran una semana, vuelven a caer, van y se confiesan. Después duran una semana y media. Se sienten alegres porque ya una semana y media duraron en estado de gracia. Ya no están en pecado mortal. Van y se confiesan, y van y se confiesan. Están luchando por no caer en pecado mortal. Esa se llama vía purgativa, porque están tratando de purgarse de los pecados graves. El segundo grado de amor de Dios es la vía iluminativa. Y a ellos, a los que están en este segundo grado de amor de Dios, se les llama proficientes, porque ya van adelantando en la vida espiritual. Ya no cometen pecados mortales frecuentemente, muy allá a la larga, muy
no sé, por alguna debilidad, somos seres humanos, pero ya no cometen pecados mortales. Pero ahora están dispuestos a no caer en pecados veniales deliberados. ¿Saben cuáles son los pecados veniales deliberados? Esos enojitos pequeños, esas malas palabras que de repente se nos salen, esas imperfecciones que tiene el ser humano. Las odia tanto la persona que está en el segundo grado de amor de Dios, que trata de ya no cometer ni siquiera pecados veniales. Son aquellos que van a confesarse y se confiesan de cosas menos graves. Hoy, padre, antes yo me confesaba de que, caramba, yo casi mataba en mi corazón a mi prójimo, a mi esposa, a mi esposo, era iracundo y demás. Ahora ya, gracias a Dios y con la gracia de Dios, estoy tratando de mejorar. Pero ahora sabe que me duele mucho ser tan imperfecto. Yo quisiera ser mejor, quisiera darle un alma más limpia a Dios. Y esos pecados que aunque no son graves, me los quiero quitar, ayúdeme por favor. Y con la gracia de Dios su confesor le ayuda a tratar de quitarse esos pecados veniales. Y viene el último y tercer grado de perfección en el amor de Dios, que es la vía unitiva. Son aquellos que ya se enamoraron de Dios, que están pegados con Dios, que todo lo sienten como de Dios y con Dios. Ojalá y que alguno de ustedes ya estuviera en este punto. Ojalá y que alguno de nosotros algún día llegáramos a este punto. Son los que se le llaman los que llegaron a la perfección, lo que un ser humano puede llegar, de estar siempre en unión con Dios. En ese momento el alma permanece en una continua oración, en una continua presencia de Dios. Pasan las cosas a su alrededor y él siempre en su alma lo consulta con Dios. Va a hacer algo y sabe que Dios lo está mirando y lo consulta con Dios. Va a escoger entre un bien y otro mayor. Escoge siempre el bien mayor. No duda y no no trata de evitar ningún sacrificio por Dios, sino que siempre escoge lo mejor. Entre dos cosas buenas siempre escoge lo mejor. Siempre trata de agradar a Dios, se siente bajo la mirada de Dios, trata de cantarle a Dios, está ya en unión perfecta con Dios. Ahí es donde Dios normalmente hace milagros en esas personas, o por medio de esas personas, o con esas personas, aunque el milagro no es la condición para que ellos estén en unión con Dios, sí es muchas veces una consecuencia. O Dios muchas veces se utiliza a estas personas que ya están totalmente enamoradas y en unión con Dios, para realizar los milagros que hemos visto en los santos que tenemos nosotros en los altares. Ojalá, y queridos fieles, que algún día nosotros pudiéramos gozar, pudiéramos nosotros desear, pudiéramos tener este celo y enamorarnos de Dios de esta manera, que llegáramos a unirnos en un solo corazón con Dios. ¿Me lo pueden ustedes entender si yo les dijera, han visto a dos amigos, han visto a dos enamorados, que ya casi sienten lo mismo el uno que el otro? ¿Han visto que uno casi sabe lo que el otro va a decir? ¿Sabe cómo el otro va a sentir? ¿Sabe si se va a sentir mal o si se va a sentir bien? ¿Sabe que si hace esto el otro ya no va a estar bien, se va a poner triste o lo que sea? Ya son un solo corazón. Pues esos enamorados, esa madre e hijo, ese esposo y esposa verdaderamente enamorados, esos que se hicieron un solo corazón, esos me van a entender lo que es ser un solo corazón con Dios. El no hacer nada para no lastimar a Dios, el hacer todo por agradar a Dios, el sacrificarme si quiero mis propios gustos con tal de que Dios sea amado, el buscar que todos amen a Dios, que todos se porten conforme a los mandamientos de Dios, que Dios sea amado no solamente por mí, sino por todos los demás. Ese es el verdadero amor, la vía de unión para con el amor de Dios. Entonces, queridos fieles, yo sé que me tardé mucho en este punto de la explicación, pero para que me entiendan cuál es el amor con el cual cumplimos nosotros con Dios y con el prójimo. Ojalá y que nosotros estemos no en el primero ni en el segundo, ojalá y que lleguemos al tercer grado de amor de Dios,
de que no dudemos en sacrificar, sea lo que sea, para que Dios sea honrado y amado por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.